Vamos a pasar a ver en esta clase lo que son las preguntas de WH questions, y vamos a aprender cómo dar información personal, personal information. Vamos a ver sobre esto. Vamos a comenzar con las WH questions. Estas son palabras que se utilizan para hacer preguntas y comienzan con una WH. Esa es la característica de estas palabras. La primera es what, que significa qué o cuál. Tiene estos dos significados. La segunda palabra es who, que significa quién o quiénes. Se puede utilizar para preguntar sobre una persona o más. Where significa dónde. Y por último, when significa cuándo. Si estas palabras se ubican al principio de la oración es cuando podemos utilizarlas como preguntas. Eso es muy importante, la ubicación donde están. Entonces, veamos algunos ejemplos. La primera pregunta dice, What is your name? Esto significa, ¿cuál es tu nombre? Luego dice, Who is Nicholas? Esto quiere decir, ¿quién es Nicolás? Luego tenemos Where is the park? Esto significa ¿dónde está el parque? Y por último, When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Como podemos ver, estas palabras están al principio de la oración, por eso generan una pregunta. What significa cuál en esta oración, who significa quién, where es dónde y when es cuándo. Ahora vamos a ver cómo poder dar información personal. Esto puede servir para dar información de uno o pedirle información a otra persona. Vamos a ver preguntas donde podemos pedir información. Estas preguntas son, la primera, what is your name? Y como vimos recién, esto significa ¿cuál es tu nombre? Luego está how old are you? Esto significa ¿cuántos años tienes? En inglés utilizamos esta palabra que es old y significa viejo. De alguna forma en inglés se pregunta ¿qué tan viejo eres? Y esto se pregunta para todo el mundo, puede ser hasta para un niño muy pequeño. Pero es la forma en que se pregunta en inglés. How old are you? Que en español significa ¿cuántos años tienes? La tercera pregunta dice, Where are you from? Esto quiere decir de dónde eres o de dónde vienes. Luego, When was you born? Esto quiere decir ¿cuándo naciste? La siguiente frase dice, Where do you live? ¿Dónde vives actualmente? Y por último, what do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? Esto es para poder hablar de hobbies o actividades que nos agraden. Entonces, esto podrían ser preguntas que uno le hace a otra persona para preguntar sobre su vida o que nos pueden hacer a nosotros. Vamos a ver cómo poder contestar, cómo responder estas preguntas. Aquí vamos a ver la estructura y esto es lo importante. Tienen que seguir la estructura para poder hacer una respuesta completa y correcta. Para la pregunta What is your name? Esto se responde My name is y luego la información. Por ejemplo, My name is Diego. Eso podría decir una persona. Para la pregunta How old are you? Esto se responde I am, el número, years old. Yo soy tantos años, yo tengo tantos años. Entonces, aquí la estructura principal es esto, lo que está en negrita. I am, el número de los años, years old. Esto siempre tiene que estar. Por ejemplo, I'm 32 years old. Luego,
Para where are you from, esto se responde I am from, esa es la estructura que siempre tiene que estar, y luego la información, Amsterdam, por ejemplo. Yo soy de Amsterdam. I am from Amsterdam. Luego, para la pregunta, when was you born? Esto se responde con esta estructura. I was born on, y luego se da la fecha. La fecha en inglés se dice primero el mes, luego el día y por último el año. Por ejemplo, aquí, March 7 of 1990. I was born on March 7 of 1990. Yo nací el 7 de marzo de 1990. Ese es el ejemplo. Para la pregunta, where do you live? Esto se responde, I live in, y luego la información. Por ejemplo, I live in Volendam. Y por último, what do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? I like to, y luego se ponen las actividades. Por ejemplo, I like to ride in a bike. A mí me gusta andar en bicicleta. Entonces, en esta clase aprendimos lo que son las WH questions, las preguntas de WH, y también vimos cuáles son las preguntas y cómo se responden para poder dar información personal.